Felicidades, ¿cómo te sientes? Muy emocionado, muy contento por la victoria, un poco dolorido, pero Very emotional, very happy for the win. A little, it's pain a little bit, just feel sore, but very happy nonetheless. Is this how you pictured your first official UFC win going? Pues así como visualizaste tu primera victoria en el UFC. no. Sí, lo he imaginado con un knockout, pero créeme que lo intenté voltear, pero duro la muela, muy duro. No, because obviously I pictured knockout. Believe me, I tried many times, but Kamola is really tough. He's hard to put down. Were you surprised at how difficult it was to finish him? ¿Te sorprendiste lo cuánto difícil sería finalizar la pelea con él? Me lo imaginé, siempre me gustan las peleas duras, pero supuse que iba a ser un peleador difícil, así que no, me imaginé. I imagine that. I mean, obviously, I like hard fights, tough fights like that, but I know how much of a hard fight he is, and I kind of picture it. Was there any hesitation taking this fight, coming off the loss in the same venue in Vegas, another really big card? Did you kind of hesitate? Are you superstitious at all, or did you want to go in there and wipe that and have a good memory this time? ¿Hesitaste algo, si tuviste un poquito para tomar la decisión de tomar esa pelea en un sitio donde perdiste? O sea, ¿alguna duda antes de aceptar una pelea como esta? O dices, bueno, vamos con todo con eso. No, al contrario, yo creo que fue una motivación, ya el camino lo había recorrido, las luces ya las había vivido, la ovación del público ya la sentí la primera vez, esta vez no lo tuve, salí confiado, salí más pensando en mi pelea, sin pensar más en la Quite the contrary, actually, was a motivation. It's a way, a path that I've been through, a venue that I've seen, lights that I've already encountered. I mean, I've been through that, all the nerves in the fight. I mean, I've gone through that, and I could really focus on the fight. So it's nice to motivate that either fight. Would you like to fight in Vegas again? Would you like to fight somewhere else? What's the game plan going forward? Y viene el próximo, pues que están en juego ahora, que ya sacar Vegas un poquito, cuando quieres pelear, cómo te sientes que van a hacer el futuro. No, decidí pelear en el norte, no lo tengo, quiero volver a pelear a fin de año. Sí, quiero seguir eso. En una armadura, la cosa que me falta en el coche era el permiso, suelo, así que No plans in mind. I just want to make sure that I fight a wrestling fight towards the end of the year. I still want to go back and work on my wrestling, work on the ground game. I mean, no base, no thing. I just really want to fight before the end of December. The first round, that's a pretty precarious spot. It's you now get it back. You try. Is there any goals that you probably any change for this? En el primer asalto, cuando te derribó en el suelo, estabas ahí, no sé, yo un poco más precario porque estaban secos todavía, el cuerpo no había sudor ninguno. O sea, ¿sentiste en algún momento que estaba un poco complicado, que tenía una posición complicada? honestamente no me sentí inquieto, sí sentí que estaba obviamente perdiendo el round, pero me calmé, dije que trabajé, no quería volverme loco ni popular en una posición mejor de la que estaba, así que no, esperé que termine el primer round, segundo round, borró mi cuenta de cara. Honestly, not. I never felt it was any positions that were really tight. I knew I was losing the round, but I really didn't want to. I had to calm down and make sure that I didn't put myself in a worse position than I already was. And just I kind of settled it, and I just basically I had to delete it off memory and just go for the second round. Broadcast seems pretty amazing that in the late, in the final round, it looks as if it was early in the first, but you never slowed down. They said you were fighting as if you could fight 5 rounds relatively early. So I'm curious, how many rounds does it take to get you top? La gente de transmisión acá en Estados Unidos se quedó muy impresionada con la manera como conseguiste la pelea. En el final del tercer round parecía que estaba fresco, o sea, que podías ir tal vez 5 rounds. Y me mencionaron que estaba preparado, parecía por lo menos estar por 5 rounds. Mi pregunta es, ¿cuántos rounds, cuántos asaltos tenemos que ver para que te quedes cansado en mucho tiempo? Honestamente no fue mi mejor versión, caballero, más visto mi mejor versión. Tuve un corte difícil, que
me afectó bastante que yo poca aire. Todavía puedo dar mucho más aire, soy mucho más explosivo todavía. Por eso mismo yo tengo que seguir un poco más profesional en el tiempo que queda para demostrarle que pueda tener mi versión verdadera. Honestly, you didn't see the best out of me. I had a pretty hard, a tough weight cut. I think it kind of took the air out of me a little bit. But I do think that if that's why I say I have to be really professional in the upcoming months to the next fight, so you can actually really see who I am, because I really have. Then I will be able to show you exactly what I'm capable of. Was the tough weight cut just timing, or was there anything specific that led to the tough weight? En términos de corte de peso, ¿lo difícil fue el tiempo que tuviste para hacerlo o en otro aspecto que fue lo difícil? Tuvimos más inconvenientes semanas antes, que tuve, pero entrené la parte de cardio, tenía que haber bajado un poco más antes, y que mucho por el final, pero ajustando las cosas se pueden hacer bien. I had a couple of things in my life just outside that kind of played a part in it, which actually, I think the cardio part, I should have maybe toned that down a little earlier than I did, and there's just some fine-tuning that needs to happen. Final question for me, why did you think Alejandro? ¿Y por qué, mi pregunta final, por qué tu apodo es el gringo? Claro, comenzado en el lado hay que ya lo volvemos a decir ahora. Bienvenido. En Argentina, yo cuando era chiquito era muy rubio, cosa que no era, así que mi mamá me decía gringo y quedó gringo. No me gusta que me digan gringo apenas We talked about this in Contender Series. Here we go. My mom, when I was a kid, I had really like, it didn't even have green eyes. Like really, they were really light blue eyes. And my mom just called me gringo because I really looked at it like, listen, I don't like when people call me gringo here in the United States. Esteban, esta victoria en términos de confianza, de una derrota, ¿qué significa para ti? ¿Cuál es tu mejor versión? ¿Cuál es el cielo para ti? ¿Cuál es el cielo para ti? Esteban, a win like this after a loss, it must be really good. So it must mean a lot. So what is your best version? What is your ceiling? Mejorar mi jiu-jitsu. Yo creo que tengo un buen striking, pero tengo mucho para mejorar, mucho para entrar. El techo no lo conozco todavía, lo voy a ir descubriendo por el camino, paso a paso, pelea, no estoy apurado ni por llegar al top 10, ni nada, pelea, se va a ir dando mi camino, paso a paso, pero seguro. I have to improve my wrestling. Also, you know, I have to improve my jiu-jitsu. I do believe that I'm a good striker, but I do have to do that. I want to keep improving without very patiently, step by step. I'm not in a rush to actually go into a ranking or anything of the sort. I think that my way is just step by step and improvement by improvement. I'll keep my path towards improvement. And I don't know what is my best version yet. Esteban, antes que nada, muchas felicidades. En la entrevista decías, estaba dormido, después desperté con un muy buen segundo y tercero. ¿Qué pasó en la pelea o qué sentiste que fue el momento que te hizo despertar y te este gran segundo y tercer round? Esteban, actually in the interview after the fight, you mentioned you were kind of sleepy and then all of a sudden you woke up and you started fighting. So what happened exactly after the first round that just got you up and towards the second and third rounds? Bueno, nada, muchas gracias. Y perder el primer round, obviamente, ya dije, no puede ser, otra vez no va a pasar de nuevo. Hay que sacar la bestia, el tamaño que tengo adentro y así fue. El haber perdido primero fue la motivación para el segundo y tercero salir adelante. The first round that I had, actually having lost the first fight, was the first round was the motivation that I needed. I mean, I saw like this cannot happen again. I have to take the beast, I have to take this demon out of it that's inside me, and to win the second and third rounds, because what happened in the first round is not going to happen again. Feli, y una última pregunta, ¿hay alivio de que ya no tienes que pensar en Kamala Kirk? ¿De que ya hiciste 2 campamentos para él? ¿De que ya se acabó la pelea? ¿De que te vas con tu primera victoria en UFC? And now my final question, is there a relief they don't have to think about Kamala Kirk anymore? So basically double camp for this, and you've got a win out of the way, and then just continue your journey to UFC? Alivio por Kamala, siento un alivio por haber ganado, por decir ya tengo mi 1-1, porque
tercero, obviamente, ya la diferencia. Estoy muy contento, pero alivio no, al contrario, tengo la cabeza más caliente en hacer las cosas mejor esta vez y cada vez demostrar más, ¿no? Ser mejor, ser un profesional mejor. Not really specific for Kamala Kirk, but just to get the win out of the way, to be 1-1 is different than being 0-2. Just there's a different ring to it, but there's much more to do, and I just think I have to get better now and improve as a professional, train harder, and go from there. Esteban, aquí, atrás. Esteban, felicidades. Tú hablas de la liquidez que sentiste. Abrir la cartelera siempre, la primera pelea. ¿Tuviste algún tipo de presión, te sentiste con fuegos artificiales? Porque es lo primero que se ve a la gente allá y a la gente de todo el mundo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? Congratulations, and of course, added pressure for actually being the first fight of the card. You kind of came out with fireworks. Any added pressure or any more weight because of doing that? Muchas gracias. Esta vez no lo sentí tanto porque ya lo viví la pelea pasada, lo mismo. Cuando peleé con Locke también fue la primera pelea. Entonces, como ya me repetí esas sensaciones, ya las viví y en este momento no las pensé. Solamente fui a pelear, a disfrutar y a hacer lo que venía a hacer. I didn't feel that because last time, same thing. Actually, my first fight against Voigt, I actually was the first fight on the card, so I just didn't even think about it. I didn't even feel it. Esteban, felicidades por tu victoria. En este momento, ¿cómo sientes que está la escena en Argentina luego de lo hecho por tus compatriotas y otros peleadores latinoamericanos? ¿Sientes que eres consecuencia de lo que han ido, cómo han ido labrando el camino tus compañeros latinos y especialmente argentinos? First of all, congratulations, man. How do you feel? What is the scene like for MMA in Argentina? Do you feel that this is kind of a sub-product of everything that's been happening lately? Latino fighters, and we see, for example, Brandon and everything else. How do you feel about this? Siempre es una motivación, ¿no? Querer llegar a donde, por ejemplo, tengo nuestro compañero Cruz Emilio y muy motivado, ¿no? Tiene una cancha argentina fuerte. La semana que viene tenemos dos argentinos de nuevo, que estoy seguro que van a hacer un buen desempeño. Es un mes de Argentina. Yo creo que Argentina debe estar muy contenta todos, muy alegre y espero estar abriéndole paso a la gente que viene atrás, ¿no? Apoyándola, a la gente que está contenta ahora. Contento y espero que estén orgullosos de Argentina. Very happy for Argentina. Always trying to be, kind of follow the inspiration of our compatriot Santiago Ponzinibbio. Also next week, the card actually has two fighters from Argentina. They're fighting. I'm sure they're going to do a good job. And also proud for the opportunity to actually open the doors for all of those that are coming and starting fighting, as well as coming into contender. I hope that everybody is very proud and happy with Argentina right before. Felicidades. Esteban, una última. ¿Qué tan seguro estabas de que ibas a ganar después del campanazo final? ¿Qué tan confiado estabas? One question here: how secure, how confident were you that after 3 rounds you were going to win? Sentí una incertidumbre, pero no, después pensé bien y el segundo y tercer round he conectado más veces. Sentí la incertidumbre porque el tercero me derribó 2-3 meses, pero conecté un mano más fuerte yo y segundo y tercer round lo gané yo. Primero, claramente lo perdí. I felt a little uncertainty just because of the fact that obviously, in the second or third round, the third round, he took me down a couple times, but every time I connected, it felt like I connected more with harder hits. But obviously, the first round, we know what happened, but for the second, third round, I felt confident about that. Very talented. It's really